Miren, que me llaman creo que como quería todo. El Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad les da la bienvenida a la 10ª videoconferencia denominada Estado del Hemisferio, y para ello tengo a bien leer la hoja de vida del maestro Carlos Estrada Nava. Para ello quiero hacer mención que el maestro es perito privado de informática forense y consultor de inteligencia con más de 13 años de experiencia en consultoría, docencia y exposiciones en organizaciones públicas y privadas de análisis estratégico, estudios de opinión pública, análisis político, seguridad nacional cibernética, cómputo forense, investigaciones privadas e inteligencia corporativa. Egresado de Ciencias Políticas y Administración Pública, posgrado en Master of Business Administration, MBA, técnico en computación con estudios de ingeniería en desarrollo de software, experiencia de 4 años de docencia universitaria sobre metodología y técnicas de investigación, así como 7 años como expositor sobre análisis de datos, machine learning y herramientas digitales para empresas, universidades, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil. Con ustedes dejo el tiempo al maestro Carlos Estrada Nava con el tema Estado del Hemisferio. Gracias, maestro, le dejamos el tiempo. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Para que se pueda mantener la calidad del audio, si así me permiten, momentáneamente desactivo el video para que esté solamente el audio y así nos podamos concentrar. Tenemos estos 6 temas y agradecemos la concurrencia de todos ustedes. De septiembre para acá, que en septiembre fue la sesión que tuvimos invitados, ¿no?, por el instituto, y que estamos muy agradecidos y honrados de participar con ustedes, ha pasado de todo. O sea, sí tenemos diferentes acontecimientos, como es normal en esta industria de ciberseguridad, y eso obliga a que los profesionales de esta industria se tengan que estar actualizando cada 6 horas. Quizá más que los médicos que renovan sus medicamentos o los abogados que ven los diarios oficiales. En este caso, cada 6 horas en ciberseguridad tenemos nuevos incidentes fuertes, ataques, herramientas, metodologías. Entonces nos exige estar al día. De hecho, por ejemplo, el día de ayer se publicó en Estados Unidos una nueva metodología para la respuesta a incidentes cibernéticos. Esto solicitado por la administración del presidente Biden. Entonces les agradecemos su asistencia el día de hoy. Y lo que habíamos, o sea, como preludio que habíamos adelantado en la sesión de septiembre, es que desde antes del coronavirus, todo el panorama de ciberseguridad en el mundo estaba roto. Nos encontrábamos ya, esta curva parece de infecciones de coronavirus, pero es una gráfica del FBI donde se muestra la cantidad de cobros en miles de millones de dólares que se estaban obteniendo por fraude de correo electrónico. Y esta situación, que ya era negativa desde antes de la COVID, empeoró. Lo que hizo la COVID, como sucede en otras industrias, es que aceleró y profundizó el problema. Entonces, a todos estos riesgos que nos enfrentábamos se multiplicaron por 10. Porque los vectores de ataque aumentaron también con la transformación digital. Para entender transformación digital son 9 diferentes ramas, desde la automatización, el trabajo remoto, la migración a la nube, la experiencia del usuario, y la ciberseguridad es una rama más de todas estas disciplinas. Pero como mencionábamos, desde antes de la COVID ya teníamos diferentes tipos de incidentes, de ciberespionaje, de contrainteligencia, en ciberdefensa, que eran muy difíciles de poder controlar o poder evitar.
Lo que hizo la COVID entonces fue que empeoró por completo esta situación y nos enfrentamos a una nueva generación de atacantes. Lo que en esta gráfica se proyecta es de todo el primer año, de las primeras 2 olas de pandemia, porque digo, lamentablemente la expectativa ojalá no sea así, pero la expectativa es que entre México y Guatemala, para el 7 de diciembre, tendremos la 4ª ola de coronavirus. Y lo que en esta gráfica se proyecta son las ganancias que han tenido en criptomonedas estos grupos en el último año y medio. O sea, esta es la comparación de los últimos 8 años. Pero vemos cómo en el último año y medio ha aumentado exponencialmente estos ingresos y la expectativa para final del 2021 es que todavía sea mayor que el 2020. Esto obedece a las nuevas herramientas que están usando estos actores, y estos solamente son los pagos casados con transferencias de criptomonedas. La estimación es que de los 40 grandes grupos de cibercriminales, cada uno de ellos está obteniendo ganancias por $100 millones. Para ponerlo en perspectiva, hasta antes de la COVID, esta era la escala de atacantes a la cual nos enfrentábamos. Hasta abajo tenemos en la escala de criminalidad a los menos peligrosos, que son los grupos que mandan campañas de spam. Después teníamos justamente a las bandas de cibercriminales que no eran tan poderosas. Posteriormente a los grupos de ciberactivistas, como el caso de Wikileaks o la gente de Anonymous. De hecho, cuando fueron las protestas de George Floyd en Estados Unidos, se filtraron, bueno, este colectivo de Anonymous penetró a 40 departamentos de policía de Estados Unidos y filtraron más de 300 gigas de información. Y esta información, si quisieran consultarla, se encuentra en este wiki, donde esta gente pues filtró toda esta información de los departamentos de seguridad de Estados Unidos. Y nuestro principal enemigo hasta antes de la COVID eran las células de los ejércitos de otros países. En total, 360 grupos de, fundamentalmente, vamos a ver, de China, Rusia, Irán, etcétera, y que tenían las mejores ciberarmas hasta ese momento. Lo que sucedió con la COVID es que esta pirámide se invirtió y ahora los que tienen más ingenieros, desarrolladores de ciberarmas y que están haciendo las principales campañas de ataque ya son los 44 grupos de ciberdelincuentes. Esto por las grandes ganancias que están obteniendo. Si comparamos el nivel de presupuesto que necesitan estos grupos de ataque, pensando en estos células de ejércitos, se les llaman APTs o Advanced Persistent Threat, porque son campañas de ataque que no solo duran meses, sino años. Por ejemplo, la campaña de ataque más larga fue por parte de Estados Unidos, en contra por parte de la CIA, que durante 10 años estuvieron interviniendo algunas empresas de China. Y para la operación de cada uno de estos 360 grupos se requiere al menos $2 millones. Si comparamos esos $2 millones con las ganancias que mencionábamos de $100 millones que ahora están obteniendo los grupos de ciberdelincuentes, con eso explicamos el crecimiento exponencial en las campañas de ataque contra nuestras organizaciones y nuestras dependencias de gobierno en América Latina. Esto también depende de cada uno de los países, porque no solo son los adversarios de la OTAN, como China, Irán, Rusia y Corea del Norte, también varios países europeos, como vemos en la gráfica, incluido España, Inglaterra, Francia, tienen sus propios APTs. Veremos en el caso de América Latina, solo hay uno que sí está por cómputo forense confirmado o identificado, que su atribución sea de Brasil. Entonces sería el único APT latinoamericano. Y la mayoría de estos APTs
operan de acuerdo a las doctrinas de ciberdefensa de cada uno de los países o los intereses geopolíticos. Por ejemplo, en el caso de Pakistán y de la India, como tienen un conflicto entre ambos países, sobre eso versan sus campañas. O en el caso de Vietnam, Malasia, Corea del Sur, gran parte de sus estrategias van en defensa de la beligerancia de China. Y que en el caso de China, algunos de sus principales grupos, que es el país que más está financiando esta ciberguerra, tienen 30,000 efectivos. Pues hablamos de 30,000 personas en cada uno de estos grupos que están dedicados a la ciberguerra. Sí, para ponerlo también en perspectiva, el Comando Cibernético de Estados Unidos apenas son 9,000 efectivos, entre comillas apenas, porque la mayor inversión que nosotros tenemos en América Central es por parte de los bancos privados. Pensemos en Scotiabank, Santander, BBVA Bancomer. Cada uno de estos bancos tienen promedio 200 y 300 ingenieros que se dedican a la ciberdefensa de sus infraestructuras críticas, al menos en el sector financiero. Y en cuanto a los grupos de ciberdelincuentes, estos son los más famosos. Se está destacando el caso de 2 incidentes que tuvimos en México con Petróleos Mexicanos, un ataque realizado por Doppelpaymer, y contra Lotería Nacional, que era el grupo de Abaddon. Hay algunos de estos grupos que ya tienen un tache porque han sido ya sea detenidos por el FBI con el apoyo del Tesoro de Estados Unidos, o que ellos mismos han cerrado operaciones. Pero si eso sucede, lamentablemente esta misma gente reanuda operaciones unos meses después. Entonces simplemente cambian de nombre, como ahorita Facebook está cambiando de nombre, ¿no? Y también esta cacería que este año está realizando la administración del presidente Biden sobre estos grupos de ciberdelincuentes se hace rastreando las transferencias de criptomonedas. Aunque varias de ellas están diseñadas por su blockchain para que sea complicado rastrearlas, hay sobre todo una plataforma llamada Maltego que sirve para orquestar inteligencia cibernética y entonces de esa manera poder rastrear las transferencias de varias de estas criptomonedas. ¿Y hacia qué tipos de organizaciones se enfocan los ataques? Lo que vemos es, o puede notar en esta gráfica, y es todo tipo de organizaciones, desde universidades, empresas, sistemas de agua. Por ejemplo, viene el caso de Costa Rica, con el sistema de administración de aguas TICO, el caso de Petróleos Mexicano ahí en rojo, y ese mismo grupo de Doppelpaymer también atacó al Colegio Militar de Canadá. Entonces, a diferencia de las células de los ejércitos de otros países que se dedicaban más al espionaje o al sabotaje, estos grupos de ciberdelincuentes buscan atacar a cualquier tipo de organización que no tenga la suficiente protección. Y existe una hipótesis, esto todavía no está comprobado, pero quizá antes de que termine el año ya tengamos un reporte que así lo demuestre, que en realidad estos dos tipos de grupos son una diferente cara de la misma moneda. ¿Y a qué nos referimos? Si analizamos el cronograma desde el 2007, que empiezan los primeros eventos de ciberguerra en el mundo, hasta la COVID, los grandes eventos se habían realizado, como está en rojo, por estos APTs o las células de ejércitos de otros países, Corea del Norte, Irán, China, Rusia. Pero a raíz de la COVID, los incidentes que ahora tenemos de gran impacto ya están realizados por grupos de cibercriminales, que varios de ellos utilizan las mismas armas de ciberguerra que antes utilizaban los APTs. Entonces, lo que sí se sabe es que el 70% de estos grupos de cibercriminales son rusos.
Entonces, en su código de ataque de malware, de ransomware, para cobrar la extorsión, está programado que detecte a través de unos mutex si el equipo que están atacando está configurado en ruso. Y en caso de que detecte que la máquina está en ruso o en otros 4 idiomas de las ex repúblicas soviéticas, en kazajo, rumano, etcétera, la máquina no se infecta. Esto para evitar atacar infraestructura rusa. Y ya con eso se evitan que el Kremlin los persiga. Pero esto también tiene una implicación muy importante para nosotros, que si se trata de esta misma gente, lo que estamos observando a nivel internacional es la militarización de la ciberseguridad. Entonces nuestras dependencias y nuestras organizaciones están siendo víctimas de ataques con armas de ciberguerra para las cuales no estamos preparados. Entonces aquí la necesidad y la urgencia es poder actualizar y poner al día a muchas de nuestras organizaciones con tecnologías que permitan monitorear, detectar, responder y recuperarnos ante estos incidentes. El 80 o 90% de nuestras organizaciones en el área de tecnología, lo único que se dedican es a instalar un antivirus y estarlo actualizando. Eso no sirve para nada frente a estas amenazas. Lo que necesitaríamos, por ejemplo, son tecnologías de detección, donde la más famosa de todas es un EDR, que es un Endpoint Detection and Response. En el caso del Comando Cibernético de la Secretaría de la Defensa de México, no habían adquirido un EDR hasta que llegó la COVID. A pesar de que el Comando Cibernético de México lleva 5 años operando, solo se dedicaban a monitorear ciertos eventos. Y fue hasta la emergencia de la COVID que ya se adquirieron las primeras plataformas de EDR. Entonces es lo que mencionábamos, que la propia pandemia está acelerando esta transformación digital. Y apenas esta semana, o bueno, este último mes, nos estamos enfrentando a una nueva evolución de este tipo de grupos. Se les denomina RAS porque es Ransomware as a Service. Son exitosos y están creciendo estos grupos y pagan millones a sus afiliados porque es un esquema de franquicias. Entonces, a los afiliados de estos ataques de ransomware, de secuestro de información, hasta antes de la COVID les ofrecían un pago entre el 15 y el 20% de lo cobrado a las víctimas. Ahora se les paga entre un 70 y un 80%. Entonces, como modelo de negocio, está siendo muy efectivo. Esto les permite ya tener sus propias áreas de marketing, de administración, de recursos humanos, de profesionalizar todas estas actividades. Incluso poder pagar hasta $1 millón por un exploit para realizar un ataque concreto contra una organización. Esto también obliga, por ejemplo, a otras dependencias e industrias como los bancos a aumentar sus presupuestos de ciberseguridad. Hace 3 meses el director general de Bank of America comentaba que ellos ya están gastando $1,000 millones en su presupuesto de ciberseguridad. O sea, tenemos una nueva época de miles de millones de dólares en estas tecnologías. Es por ello que de todas las áreas de tecnología, automatización, ciencia de datos, etcétera, donde más se está invirtiendo es en ciberseguridad. Pero como tenemos un déficit de mano de obra, que no hay suficientes ingenieros, por ejemplo, en nuestra región tenemos en Centroamérica y México un déficit de 2 millones de ingenieros. En total son 300,000 especialistas de computación que no se van a cubrir hasta dentro de 14 años, cuando egresen los estudiantes de estas carreras. Y por esta razón en nuestra región llegan tantos extranjeros de España, de Brasil, de Colombia, de Estados Unidos, para cubrir esas vacantes. De hecho, en Norteamérica tenemos en concreto 40,000 ofertas de empleo con estos especialistas. No es forzoso ser ingenieros. De hecho, hoy en día, con los directores de seguridad de información, hay veces en que es mejor tener un abogado, alguien de comercio exterior, de relaciones
internacionales, porque se conoce más el compliance y la gestión de riesgo necesaria. Que el ISO 27000 es de seguridad de la información y de gestión de riesgo el 31000. Entonces, para tener un enfoque completo de governance, manejo del riesgo y compliance, sí es importante quitarle esta agenda a los ingenieros y verlo desde un ámbito más, más global en nuestras organizaciones, involucrando a las áreas de finanzas, de recursos humanos, de legal. Y ahora, lo que se muestra en esta gráfica, en cuanto a los nuevos grupos que en este mes están surgiendo, ya tenemos bandas de ciberdelincuentes que tienen una motivación política. Este caso de Moses Staff es en Israel, donde es una banda que está atacando a objetivos de Israel simplemente para sabotear. Ya no es por obtener un beneficio económico, sino para sabotear a las empresas, por ejemplo, en este caso, empresas de administración de agua de Israel. Entonces es todavía un riesgo mayor. Y veremos en América Latina, ya tenemos el surgimiento de algunos de estos grupos a nivel local, que era lo que más nos preocupaba, que hubiera ya grupos locales con el ejercicio o el uso de estas armas de ciberguerra, porque hasta antes de la COVID, los ciberdelincuentes de América Latina no tenían capacidad de programar. Eran ataques más bien de ingeniería social, de mandar correos apócrifos y dependían de que cayera alguno de nuestros usuarios. Pero ahora ya estamos viendo que varios de los, que existe ya al menos unos 5 grupos en América Latina que está desarrollando esta capacidad de ejecutar estas nuevas campañas de ataque. Entonces va a aumentar la cantidad de empresas y de dependencias de gobierno que sean víctimas en estos 5 años que vienen en este tipo de incidentes. Nosotros para poder abordar toda esta agenda, ¿qué es lo que tenemos a la mano? ¿Cuáles son las normas? Las primeras definiciones vinieron a nivel internacional con el convenio de Budapest, la Convención de Budapest. El problema de esta convención es que surge en Europa, porque ya tenían un protocolo contra el racismo en Internet, pero el problema de esta convención es que no están ausentes los principales atacantes. No están ni China, ni Rusia, ni Irán, ni Corea del Norte. Es por eso que de poco ha servido en estos 15 años. Aún así, la convención brinda elementos para saber cómo hacer nuestras nuevas leyes nacionales de tipificación de los delitos en cuanto al acceso ilegal de nuestra infraestructura, la intercepción de nuestras comunicaciones y la penetración de nuestro perímetro. Entonces, sí existe una urgencia de poder actualizar nuestras leyes y códigos penales con la tipificación de estos tipos de incidentes. Y también se crean las bases para crear los acuerdos de asistencia legal mutua. Lo que ahorita norma en el mundo son estos convenios bilaterales, por ejemplo, los que tiene el FBI con varios países, tanto para extraditar a algunos de los ciberdelincuentes o espías de los APTs, y también para capacitar y aumentar las capacidades de investigación de nuestras propias fiscalías. Entonces, estos tipos de convenios, y vamos a ver más adelante por qué estamos flacos en este punto, es lo más importante en el mundo hoy en día, que pudiéramos tener convenios con Japón, con la India, con Israel, con Singapur, con Estonia, que son las potencias en este rubro. 9 años después, surge el manual de Tallinn. Este es el manual de la ciberguerra. Tuvo una segunda versión en el 2017, es la actualización de este manual de Tallinn. Lo que se pidió, ¿no? Y, estimado señor Francisco, ¿cómo? Son en total 154 reglas para normar lo que se considera un ciberataque y las actuaciones de ciberguerra. Se le denomina de Tallinn porque es la capital de Estonia, donde la OTAN tiene su centro de ciberdefensa. Entonces, con respecto a la soberanía, la jurisdicción,
los tratados de paz y también cómo conducir las hostilidades en el ciberespacio y la neutralidad de la red. Específicamente, lo que nos aporta este manual de Tallinn desde hace 4 años, y esto se está incorporando en las nuevas leyes nacionales de ciberseguridad, es qué definimos o qué entendemos como un ataque cibernético. Hasta el 2017, un ataque cibernético o un acto de ciberguerra se consideraba solo así cuando tenía consecuencias, cuando había una actividad por parte de un grupo, de un país en contra de otro, y esa actividad tenía consecuencias en el sabotaje de operaciones o la disrupción de servicios. Pero ahora no. Desde hace 4 años un ciberataque se considera esa actividad incluso defensiva, dice ya sea ofensiva o defensiva, que razonablemente busque causar un daño o muerte a personas o un daño y la destrucción de objetos. Entonces aquí entra el elemento de la intencionalidad. Antes lo que se necesitaba desde el cómputo forense era solamente la atribución, saber quién era el responsable de un ciberataque. Ahora también se busca la intencionalidad. Para ello tenemos 2 herramientas. Digo, no, esto no es materia de esta sesión, pero en el tema de la atribución tenemos algo que son los indicadores de compromiso. Estos indicadores de compromiso pueden ser servidores, IPs, hashes, archivos que estén vinculados a una campaña de ataque. Aún así, en el ciberespacio se dan eventos de falsa bandera, donde existen ataques queriéndose hacer pasar por otro país. Por ejemplo, hay reportes sobre campañas de ataque de China para espiar unidades de gobierno de Israel, haciéndose pasar por elementos de Hamas y de Hezbollah, que son células terroristas iraníes. Y para poder analizar la atribución, tenemos las tácticas, técnicas y procedimientos, que esto se ve desde la cadena de ataque en una metodología de Mitre que se llama ATAC. Mitre es una agencia de riesgo creada por el MIT y hace 3 meses surgió su complemento que se llama Defend por parte de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Entonces, desde este año, los principales reportes que publica el FBI, la CIA, la Agencia de Ciberseguridad de Protección de Infraestructuras Críticas de Estados Unidos, etcétera, tienen estas 2 metodologías. Tanto identificar cuál es el modus operandi de los atacantes, pero también cuáles son las recomendaciones específicas para podernos proteger. Y que eso es lo más importante. Y algo que no verán o que normalmente no se comenta en muchos de estos foros es que desde hace 2 años, no, ya desde hace 3 años, hubo un cambio de tendencia en Naciones Unidas, en esta gobernanza internacional. Hasta este momento existía un paradigma dominante que era el Internet abierto, el Internet democrático, donde incluso estas democracias como Estonia, Dinamarca, Suiza, Estados Unidos, buscaban que la ciberseguridad se reconociera como un derecho humano. No solo el acceso a Internet, la ciberseguridad. Pero desde hace 3 años existe un bloque comandado por Rusia y por China, con varios países, sobre todo de África, del sudeste asiático y también vemos de América Latina, con Cuba, con Bolivia, con Venezuela, donde es una visión autocrática de la ciberseguridad, donde en este caso lo que se busca es darle prioridad a las soberanías nacionales para la vigilancia y control del ciberespacio. Entonces, lo que se establece en esta resolución que se aprobó con esta nueva mayoría de Chile y de Rusia es que los estados tomen todas las medidas necesarias para proteger su seguridad política, económica y social, o sea, que no interrumpa en su gobernabilidad.
y también que los estados puedan usar tecnologías de espionaje. De acuerdo a la Ley de Seguridad Nacional de China, ellos obligan a que todas las empresas que operan en China, incluido Microsoft, Apple, los iPhone, Google, etcétera, tengan puertas traseras abiertas, los backdoors. Entonces, estas empresas gringas han cedido o se han sometido a esta ley nacional de China con tal de entrar al mercado chino, y le dan la llave al gobierno, al Partido Comunista de China, para poder espiar a todos los usuarios en China. Digamos, esa es la otra cara de la moneda. En medio tenemos algunas alternativas, como es la nueva ley en la India. Lo que sucede en la India y otros países que están siguiendo su ejemplo, como Vietnam, Indonesia, es sí buscar un internet abierto, de proteger la privacidad de los usuarios, pero también tener un enfoque de soberanía o de protección nacional. En este caso, lo que pide la ley de la India es que estas empresas de tecnología como Amazon, Netflix, Facebook, etcétera, tengan servidores físicos en territorio de la India. Y esto para poder obligar a estas empresas a darle una protección especial a sus usuarios. ¿Cuál es el problema, por ejemplo, de nuestra región? Lo que sucede es que si tenemos un litigio con Twitter, con Facebook, con Instagram, etcétera, tenemos que acudir a tribunales europeos o tribunales americanos para resolver ese problema. Entonces, al día de hoy somos considerados ciudadanos de segunda. Lo que se tendría que hacer es esta nueva generación de leyes nacionales para obligar a estas empresas a tener estos centros de datos en territorio nacional. Que ese es el debate. Actualmente en México se está debatiendo la primera ley nacional de ciberseguridad. Entonces, la mayoría de los grupos de las bancadas políticas, tanto de Morena, del PAN, del PRI, del PRD, muchos de ellos están coincidiendo en ese punto. Luego, antes de la COVID tuvimos un llamado desde Francia, donde fue una gran iniciativa que al final no se pudo concretar por la falta de acuerdo entre China y Estados Unidos, pero se buscaba promover algunas normas de higiene cibernética en el mundo y de cooperación internacional. Y entre ellas se destaca el número 7 en ciberhigiene, el caso de Ecuador, donde existe esta ONG que se llama Seguros en la Red para promover la higiene cibernética en las escuelas de educación primaria en Ecuador. Entonces, esto para empezar a ver algunos casos de éxito que sí tenemos en la región. De hecho, esto se plasma en que Ecuador tiene una buena posición en el índice de ciberseguridad de Naciones Unidas, que eso lo revisaremos. Esta es la parte que mencionábamos de los tratados de asistencia legal mutua, donde el FBI realiza, por ejemplo, en el 2019, realizó 416 investigaciones a nivel internacional. Lo malo es que solo tiene 10 acuerdos de alto nivel a nivel internacional. Se espera que este año se duplique y pasen a 22. Y estos acuerdos no solo son para intercambio de reos o de ciberdelincuentes, sino en la transferencia de tecnología con algunas herramientas de cómputo forense y para aumentar la capacidad de investigación, lo que mencionábamos, el rastreo de transacciones de criptomonedas. Porque ustedes han observado, se esperaba que con la crisis económica de la COVID bajaran las remesas en nuestra región. Y al contrario, lo que ha sucedido es que tenemos niveles históricos de transferencias de dinero desde Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es lavado de dinero. Lo que ya está plenamente documentado en México es que estas transferencias están llegando a las comunidades dominadas por el crimen organizado. Entonces, al menos un 20% de los casi ya 2 trillones, 1,000 millones de dólares que están circulando en criptomonedas obedecen al crimen organizado.
y sobre de ello necesitamos aumentar nuestra visión y el rastreo de esas operaciones. De hecho, el Bitcoin, que es la moneda digital más famosa, es apenas una de 13,000 criptomonedas, muchas de ellas diseñadas justamente para ser irrastreables o que dificultan su rastreo. Lo más actual que tenemos ya en el mundo, ya en esta nueva época post-pandemia, son estos acuerdos bilaterales, pero también una alianza de 30 países que buscó Estados Unidos. En esta alianza no están ni China ni Rusia, que son los enemigos, pero con ellos dos se está buscando acuerdos bilaterales. Por ejemplo, hace 2 meses fue la reunión en Ginebra entre el presidente Putin y la administración del presidente Biden. Y de hecho ayer, en estas 36 horas, fue la cumbre entre China y Estados Unidos. Igual eso se venía cantando desde principios de año. Y lo que se busca con estas cumbres es advertir justamente a Rusia y a China de los ataques contra las infraestructuras críticas, que en total son 16, y advertir de qué manera que bajo los nuevos convenios internacionales, si se demuestra la atribución en ataques con grupos de Rusia y de China contra infraestructura americana, poderles cobrar la indemnización, o sea, los daños que haya en reparación y en la recuperación del incidente. Estas 16 infraestructuras están mapeadas por CISA, que es la Agencia de Ciberseguridad de Protección de Infraestructuras Críticas, que fue creada apenas hace 3 años, o hace ya 4 años, durante la administración del presidente Trump. O sea, esto fue de lo mejor que hizo la administración del presidente Trump, pero nos ayuda para elaborar nuestros propios atlas nacionales de riesgo en nuestros países, para poder identificar de estas 16 infraestructuras críticas cuáles son el perímetro que necesitamos blindar. Por ejemplo, en el caso de México, que bueno, también ahorita recordando, esta exposición nos han pedido programarla, todavía tenemos 1 hora más hasta las 10:40. En ese momento de 10:40 se abre una ronda de preguntas de preguntas y de respuestas, en caso de que pues vayan tomando algún apunte, algo así, para que lo podamos retroalimentar. Entonces, en el caso de México, por ejemplo, se tiene por parte de la Guardia Nacional identificadas 440 dependencias de las infraestructuras críticas, que tienen un monitoreo permanente por parte de 3,000 efectivos. Eso a nivel físico. Y a nivel de ciberseguridad, monitoreadas por el Cibercomando. En concreto, en el sector energético de la Compañía Federal de Electricidad, están reportados que existen al día más de 2,000 intentos de ciberataques. Entonces, eso requiere pues una protección especial. Que algunos de estos centros de datos, por ejemplo, de la Comisión de Electricidad de México, están en Estados Unidos, en California, justo por esa razón. Es similar a lo que sucede en Europa. Los respaldos principales de Estonia, que es este centro de la OTAN de ciberdefensa, no están en territorio de Estonia, están en Inglaterra. Esto previendo una invasión física por parte de Rusia y que no destruyera estos centros de datos. Y estos acuerdos de mayo a la fecha se están plasmando en un grupo de trabajo de Naciones Unidas para tener una nueva gobernanza internacional y establecer este pago de daños colaterales de infraestructura. Lo que se pide en estos nuevos convenios es que existan un POC, que es un punto de contacto, que en nuestras dependencias puede existir una persona específica a la cual se le encomiende la colaboración con el resto de dependencias y también a nivel internacional. Entonces, en el caso de México, esta agenda en la anterior administración dependía de la Presidencia de la República, pero ahora esta agenda la está llevando como punto de contacto la Cancillería, la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, esto depende de las prioridades de cada gobierno, ¿no? y del cambio de cada administración.
Para tratar los problemas de nuestro hemisferio, vamos a poner el caso de la guerra del Peloponeso. ¿Y por qué la guerra del Peloponeso? Me imagino que con varios de los asistentes, dentro de su formación de doctrina militar, habrán revisado esta historia de Tucídides, que era la narración de la guerra entre la democracia de Atenas contra el crecimiento o la emergencia de la oligarquía de Esparta. Cuando llegan el presidente Trump a la Casa Blanca y ahora la administración del presidente Biden, lo que hace el Pentágono, el Departamento de la Defensa, varios de estos comandantes de guerra, es pedirles a esta clase civil que leyeran esta historia de la guerra del Peloponeso, porque es un paralelismo entre la confrontación de la democracia de Estados Unidos contra este gobierno autocrático de China, que ahorita ya se abrió la puerta esta semana para que otros 8 años o al infinito se pueda seguir eligiendo Xi Jinping. Vamos a ver en el espacio de preguntas y de respuestas, por si alguien recuerda, quién fue el que ganó, si Atenas o Esparta, y en este caso si Estados Unidos o China. Pero por cómo están equilibradas las economías, esta es una gráfica inspirada en el Factbook de la CIA, que este es el compendio hemerográfico anual que realiza, que va actualizando la CIA a nivel internacional con respecto a indicadores económicos, de población, de tecnología, etc. Entonces, el tamaño de estas esferas es la economía en producto per cápita de las principales 11 economías del mundo. Y las flechas es el intercambio comercial. Entonces, esta gráfica sí se traduce en las campañas de ciberguerra que estamos observando en el mundo, donde en la parte de abajo tenemos muy integrada Europa, donde se da la cooperación ahí, incluso ahora que salió el Reino Unido de la Unión Europea, esa cooperación se mantiene. Y en la parte de abajo, algunos países como Brasil intentan tener un equilibrio entre China y Rusia. Pero, bueno, y también lo mismo sucede en el sudeste asiático, donde tenemos a la India, Japón, que tratan de mantener ese equilibrio, e incluso Indonesia, que es esa bandera que está debajo de Japón. Y cada uno de estos países tiene sus propios grupos de APTs para poder ejercer o, bueno, desarrollar esos objetivos de geopolítica. El caso de México, que se ve abajo a la izquierda, pues somos una rémora de Estados Unidos. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que actuamos como un free rider. Un free rider, lo que se denomina en geopolítica, es alguien que no está asumiendo sus responsabilidades. Entonces viaja como polizón y deja que otro país, que otra nación, asuma su defensa. Entonces, a nivel geoestratégico y también en la ciberguerra, al menos en la parte de México, toda esta protección viene del Comando Norte de Estados Unidos. Que ahorita para ver esta parte de los comandos, lo que se está creando recientemente en varios de estos países, en los ejércitos nacionales, son las áreas de asimetría para poder combatir en estas nuevas guerras híbridas. Comparando con los anteriores dominios de la guerra entre tierra, el mar, el aire, el espacio, y ya tenemos la cibernética, que también en el espacio, con la administración del presidente Trump, se crea la agencia del ciberespacio, la agencia del espacio, donde lo que algunos critican es que una de las últimas iniciativas del presidente Trump fue la privatización de esa carrera espacial. Entonces, la colonización que vamos a tener estos 5 años para minar Marte, extraer minerales de la Luna y de algunos asteroides, ya no es
soberanía nacional americana. Ya eso está privatizado con SpaceX de Elon Musk, con Blue Origin de Jeff Bezos, y también un complejo militar que armaron algunas de las armamentistas como Lockheed Martin y Boeing. Ante ello, están aumentando sus presupuestos y las misiones espaciales, la India, Rusia y China, para no quedarse atrás en esta nueva carrera espacial. Y además de que las guerras de quinta generación son las libradas en el ciberespacio, pero se les está denominando guerras de sexta generación, aquellas que involucran aspectos de desinformación o lo que es la infodemia. Esto se está viendo en los tratos de operaciones de conflictos como de Sudán del Sur, en Yemen, en Siria, y sobre todo la reciente guerra que hubo, el reciente conflicto que hubo entre Azerbaiyán y Armenia, donde históricamente había ganado Armenia debido a su superioridad tecnológica, pero por primera vez ganó Azerbaiyán en esa disputa Armenia, en Nagorno-Karabaj, debido a la tecnología de drones que le proporcionó Turquía, siendo drones chinos. Entonces, estos drones armados o ya militarizados es lo que se está estudiando, por ejemplo, en México, en el Centro Superior de Estudios Navales, de que los puedan adquirir y utilizar algunos de los grupos de crimen organizado. Y específicamente con estas campañas asimétricas de sexta generación, lo que se ha observado por parte de Turquía, de Rusia, aplicándolo en Siria y también en Azerbaiyán, es el uso simultáneo de campañas de desinformación con el conflicto en tierra. Eso para aumentar la propia legitimidad y la eficacia de algunas de esas campañas. Es por eso que hubo se da la caída tan rápida de algunas ciudades, que incluso lo observamos ahora en Afganistán, con la caída de Kabul, que ocurrió en menos de una semana, ¿no? Pensando en esos 18 años que estuvo invadida por Estados Unidos. Y antes de ver la cuestión de los comandos, sí recordar, o bueno, comentar quizás si no lo tenían en el radar, el himno de los Marines, que es esta fuerza de invasión de Estados Unidos junto con el Navy o junto con el ejército, con el Army. En su primera estrofa, lo que cantan todos los a ver, creo que ahora sí, ya se recuperó la transmisión. Ahora sí, lo que se canta en la primera estrofa de este himno de los Marines es la posibilidad de invasión desde las columnas del Palacio de Moctezuma. Este fue el último gobernante de los aztecas en México, hasta las playas de Trípoli. Entonces, esta es la doctrina americana de poder intervenir en todo el mundo. Esto a nivel militar. En el cibercampo, en la parte del ciberespionaje, por ejemplo, para campañas antiterrorismo y poder intervenir en servidores y en computadoras de todo el mundo, esto se hace mediante la autorización de tribunales semiclandestinos llamados FISA. Esta es una ley de 1971 de intercepción de señales, que actualmente le da la legalidad para intervenir correos electrónicos, chats, redes sociales, o indexar la navegación o el uso de los datos y las plataformas de Google, Facebook, Microsoft en todo el mundo. Decimos que son semiclandestinos porque de hecho varios de sus sentencias se revelaron solo con la filtración de Edward Snowden. Pero hasta antes de eso, en los medios de comunicación este tema no salía. Pero entonces al menos sí existe por parte de esta ley americana este marco
que está regulando esas operaciones, pero se da en la semiclandestinidad. Una de las acusaciones, por ejemplo, que también tenía Snowden cuando se dio esa filtración, es que durante 10 años de sentencias de estos tribunales que supuestamente buscan combatir actividades terroristas en nuestra región, no más de 5 casos de éxito tenían frente a miles de intercepciones. Entonces, más bien es información que se ha estado usando por tomadores de decisiones en Estados Unidos con objetivos comerciales, sobre todo en las negociaciones de tratados de libre comercio. Y entonces, teniendo eso en mente, la protección que se da de nuestras infraestructuras está dividida por estos 6 comandos a nivel internacional, que también dividen la operación del Comando Cibernético de Estados Unidos. Otra cosa que hizo el presidente Trump en su administración fue separar al cibercomando de la Agencia Nacional de Seguridad y lo elevó al nivel de secretaría. Como, bueno, le dio el mismo nivel que el resto de los comandos, que el Navy, que los Marines, y que tiene la capacidad de realizar ataques preventivos. En el caso de México, porque podemos ver con Guatemala ya pertenece al Comando Sur. Y esta es una diferencia muy importante con respecto a la respuesta y a la cantidad de ataques que vemos en nuestra región. En el caso de México, todos los centros de datos, o sea, toda la actividad, por ejemplo, de las telefonías, que en este caso es Telmex, Telcel, lo que sería Claro, ¿no? Del ingeniero Slim, pasan por los centros de datos en territorio de Estados Unidos, en Arizona y en el desierto de Nevada, al norte de Las Vegas, donde están los grandes centros de datos de la NSA, donde indexan toda esta actividad de correos electrónicos, historiales de navegación, chat, redes sociales, etc. Pero como es una protección de Norteamérica, también para proteger las infraestructuras críticas, por ejemplo, de seguridad energética, los gasoductos que bajan desde Canadá y que llegan hasta Tuxpan en Veracruz. Pero esto a nivel también de satélites, de una protección satelital, lo que hace es que sí se le da mucha protección a la infraestructura mexicana. O sea, no se han visto, por ejemplo, grandes ataques de APTs en contra de infraestructura mexicana, porque está monitoreada y protegida por este Comando Norte. De hecho, el anterior director del Comando Norte era el general John Kelly, que fue el jefe de la oficina de la presidencia del presidente Trump. Pero en América Latina, esta protección sí disminuye y ya no interviene tanto. Es por eso que hemos visto incidentes contra grandes bancos en Ecuador, en Chile, en Argentina, las aduanas y aeropuertos en Argentina, en Colombia, en Brasil. Entonces, sí hay un desdén o desentendimiento por parte de Estados Unidos con respecto a las infraestructuras críticas en América Latina. Esto obliga, o más bien esto eleva la necesidad de que exista una defensa hemisférica, o al menos se ha planteado la opción, o sea, ustedes recuerdan la opción de que si existía o no una OTAN latinoamericana, pero al menos sí tener un centro cibernético regional. Eso es lo que ocurre en Europa con la ENISA. Ellos en la Unión Europea tienen una agencia cibernética llamada ENISA, que es la encargada de homologar tanto las leyes nacionales de ciberseguridad, pero también tener centros de datos compartidos y un sistema de reporte de incidentes regional. Entonces, esto urge con mayúsculas en nuestra región para poder atender nuestros propios incidentes que no le están importando a Estados Unidos. Esto nos lleva a el reciente índice de ciberseguridad de Naciones Unidas. En Naciones Unidas tenemos la Organización Internacional de Telecomunicaciones. Ellos son los encargados de evaluar cuál es el nivel
de ciberseguridad de cada uno de los países. Aquí 194 países medidos, menos que la FIFA, pero pues es lo que tenemos, ¿no? De los que importan. De hecho, de estos 194 países, los que vemos que participan en operaciones de ciberguerra son unos 20 o 30. Y es ahí donde nos inspiramos para las principales mejores prácticas. Y ¿cómo estamos? O sea, comparando medidas legales, técnicas, organigramas, capacidades de desarrollo y de cooperación. A nivel Américas, pues la verdad es que no estamos tan bien. Aquí está agregado tanto Norteamérica, o sea, este es todo el hemisferio, ¿no? De Alaska a la Patagonia. La parte que está más robusta y que tiene más madurez y resiliencia cibernética es Europa. Incluso más allá de la cantidad de países, veamos por favor la proporción, porque por ejemplo, podemos ver en el caso de los países árabes, son apenas 22, pero de los 22 es mayoría los que ya tienen medidas para notificar incidentes cibernéticos. O sea, aquí ha habido una inversión fuerte por parte de las petromonarquías, en Omán, en Qatar, en los Emiratos Árabes e incluso los saudíes. Pero nos estamos quedando muy rezagados en América, donde apenas una tercera parte de nuestros países tienen esta tecnología o al menos este liderazgo para poderlo hacer. O sea, tenemos un desinterés, apatía por parte de la ciberseguridad. Y en nuestras organizaciones solo reaccionamos cuando se está quemando la cocina, ¿no? Por así decirlo. Esto es grave porque están aumentando el tipo de problemas que tenemos en la región. ¿Y a qué me voy a referir? Muchas de las campañas de ataques se realizan por botnets, que son redes de cientos de miles de computadoras intervenidas por los ciberdelincuentes. La región del mundo que tiene más computadoras comprometidas es América Latina. Por ejemplo, en el caso de México se estima que el 55% de todas las computadoras del país tienen algún tipo de infección. Esto es una barbaridad. Y esto es por ejemplo, el uso de tanto software pirata, pero también el abandono de muchas de las dependencias públicas. Por ejemplo, revisábamos en nuestra sesión de septiembre un directorio que es el de Zona H, donde podemos ver cuáles son, de hecho revisamos un par de gobiernos municipales de Guatemala que llevan varios meses hackeados y no se han enterado, no se han dado cuenta. Entonces, lo que hacen estos grupos es aprovecharse, intervenir estos servidores de gobierno y desde ahí hacer ataques pivote. Porque haciendo una campaña desde un servidor de gobierno es más difícil que lo bloqueen los filtros de Gmail, de Hotmail, Microsoft, etc. Luego, ¿qué países ya tienen centros tecnológicos de respuesta a incidentes? Otra vez, bueno, en Américas ahí ya mejoró la situación y es más de la mitad. Pero si vemos, por ejemplo, el caso de Europa, es de ahí el 90%. Entonces sí tenemos una tercera parte del continente que no le está dando el presupuesto suficiente para la respuesta a incidentes. Que también aquí debemos mencionar, esto no solamente es un tema de presupuesto. ¿Por qué? Una tendencia de la industria, y esto también funciona con la industria privada, con los bancos, por ejemplo, es que para el 2022 y los 5 años que vienen haya una migración hacia herramientas gratuitas de código abierto. Porque ya la mayor parte de las herramientas que tenemos de hackeo y de cómputo forense son de cómputo abierto. Funcionan, por ejemplo, con Kali Linux o las pueden descargar en GitHub. Entonces, ahora más que un problema de presupuesto, es un problema de capacitación, que necesitamos certificaciones para elevar nuestras propias capacidades de detección, de defensa y de contraataque. De hecho, mencionábamos, existe una iniciativa en algunos países por permitir los contraataques por parte de empresas privadas. Una doctrina de contraataque la tiene Francia. Esto a nivel gobierno.
pero sí hay congresistas republicanos en Estados Unidos que quieren están promoviendo que se permita a las empresas a que casen hackers. O sea, esto es que ya Apple, Microsoft, Google se dediquen a cazar a estos ciberdelincuentes, lo cual también sería una derrota de los propios Estados-nación. Aunque muchos de los reportes que ahora tenemos de ciberinteligencia se realizan en conjunto, con el apoyo, por ejemplo, de Kaspersky, de Symantec, etc. Pero sí hay una correlación, o sea, eso es por el presupuesto que podemos tener en el gobierno. Por ejemplo, en México, en esta administración, tenemos una doctrina de austeridad. Entonces, no vamos a tener una dependencia de ciberseguridad, al menos de aquí al 2024. Lo que sí podemos tener es una figura de director nacional de ciberseguridad o un SAR de ciberseguridad. Esto es al menos un responsable o una cabeza de sector que lleve la agenda. Por ejemplo, esta agenda de poder tipificar los delitos o las cosas más urgentes, que es la enseñanza con nuestros propios ciudadanos, empezando desde los niños en secundaria, como se hace en Ecuador. Y lo que nos muestra esta gráfica de Naciones Unidas es lamentablemente una correlación entre el índice de ciberseguridad con respecto a cuántas personas tienen acceso a Internet. Donde entre más personas tengan acceso a Internet, aumenta el índice, aumenta el nivel de ciberseguridad de ese país. Esto se traduce en la educación cibernética, donde ahorita tenemos desafortunadamente en nuestra región un analfabetismo cibernético, donde sí requerimos aumentar los esfuerzos de ejercer este derecho, materializar este derecho de acceso a la red. Y con eso simplemente, o sea, como vemos ahí, con el solo hecho de aumentar el acceso a la red, vamos a aumentar nuestra resiliencia cibernética. Esto hasta se tendría que poner como política nacional de ciberdefensa. En el momento en que empoderemos a nuestros usuarios, va a aumentar nuestra propia protección cibernética a nivel nacional. Es una muy buena gráfica. Y quizá la peor de todas, la región que tiene menos participación multilateral en el mundo, o sea, la que menos está firmando acuerdos de cooperación cibernética, es América. O sea, ahí nos estamos rezagando apenas una cuarta parte de los países del continente. Ya ni siquiera, disculpen que lo diga así, ya ni siquiera África, Asia Pacífico y ni decir de Europa. Entonces, sí estamos asumiendo en todo el continente una actitud de free rider y dejarle simplemente a Estados Unidos la protección del hemisferio. Pero esa es una noción, como estamos viendo, falsa, porque lo que va a proteger a Estados Unidos es el Comando Norte, hasta la frontera con Chiapas. El resto, hasta la Patagonia, lo va a dejar a su suerte. Y es por ello que sí se necesita asumir este liderazgo y buscar estos convenios internacionales. ¿Con quiénes? Con las potencias que tenemos en esta tabla, que es el índice de los primeros 53 países de Naciones Unidas. En estos primeros 52 tenemos a Brasil y a México. Pero lo importante es que por favor nos fijemos en el top 10. ¿Con quiénes deberíamos de buscar estos acuerdos? Con los saudíes, que ellos tienen todo el presupuesto del mundo para esto. Estonia, por Tallinn, el manual de Tallinn de ciberguerra. Corea del Sur, que es donde más impulsa la transformación digital. Singapur, en Singapur se construyeron las nuevas instalaciones de la Interpol, entonces tienen un liderazgo también de seguridad pública digital. España, Rusia, los Emiratos Árabes, Malasia, Lituania, Japón, Canadá, Francia, la India. Entonces, al menos con ese top 10, sí es prioridad buscar estos acuerdos para fortalecer nuestras capacidades de investigación. Y viendo todo el hemisferio, ¿cómo estamos? Después de Brasil y México, nos encontramos con Uruguay. Por ejemplo, Chile ya viene más abajo. Y aquí destacar República Dominicana. O sea que ahí sí tiene
está teniendo un buen papel República Dominicana. No sé si por la parte del turismo, pero ahí sería uno de los casos de éxito de la región que casi nadie menciona. O sea, cuando pensamos en hacer una comparación a nivel regional, más se van hacia Colombia, Ecuador, Chile, y pocas veces se menciona Uruguay y República Dominicana. Y en Centroamérica, históricamente ha estado Costa Rica, y aquí ayuda mucho el tema del idioma, porque Costa Rica es un hub de servicios de traducción y de call center. Entonces, de hecho, la cantidad de usuarios en Costa Rica que hablan inglés es mayor que México. De hecho, hay países, lamentablemente, como México en nuestra región, que en estos 10 años ha disminuido la proporción de gente que habla inglés. No sé si tengan alguna encuesta nacional ustedes, pero en nuestro caso, hace 10 años, el 8% hablaba inglés. Actualmente es el 6%. Y eso que la mitad de los mexicanos tenemos familiares en Estados Unidos. O sea, sería esa una motivación para aumentar la cantidad de angloparlantes. Y como vemos, en el caso de Guatemala, sí hay grandes áreas de oportunidad para tener que mejorar en este ranking regional. Bueno, en el global y en el regional. La situación es que para la mayoría de nuestros países, dar este salto cuantitativo y cualitativo, desafortunadamente, a menos de que haya un cambio en el liderazgo de nuestros tomadores de decisiones, la expectativa es que mejoremos hasta dentro de 14 años. O sea, nos va a tomar estos 14 años podernos poner al corriente en las mejores prácticas de seguridad de la información del ISO 27000 y con varias de estas tecnologías. Así como mencionamos el EDR como una tecnología de reconocimiento de inteligencia cibernética, en cuanto a defensa, los próximos 10 años, la tecnología que más se va a utilizar es la de Zero Trust, que es de cero confianza. Debido al robo de credenciales que existe en el ciberespionaje. Y eso que el concepto de Zero Trust a nivel cibernético teóricamente viene desde el 94 con una tesis de doctorado en Europa, pero a nivel práctico lo aplicó Google en el 2010 para defenderse de unas campañas de espionaje de China. Entonces, para protegerse del APT-1 de China. Entonces, es una tecnología que ya lleva 10 años utilizándose en la industria, pero que nos vamos a tardar otra década en poder implementar en nuestros países. Por ejemplo, esto ni siquiera está en la agenda de la seguridad nacional aquí en México, pero ese es el reto que tenemos. ¿Cómo lo compararíamos? O sea, ¿qué es lo que alimenta este índice? Estamos poniendo el caso de las dos repúblicas, vecinas y hermanas, y donde más flaqueamos, bueno, aquí es al revés, una fortaleza en la parte de Guatemala son las medidas de organización, así como la parte legal y de desarrollo de capacidades. Pero la parte que está midiendo en cero la ONU es en la parte técnica, que imagino tiene que ver con la cantidad de ingenieros y también de cooperación con otros países. Entonces, si en un año se firmaran una cooperación con la India, Singapur, Estonia, este índice de Guatemala se elevaría al cielo y ya estaría en el top 10 de la región. En el caso de México, pues al revés, en el desarrollo de capacidades está flaco, y lo que nos jala es en la parte técnica el tratado de comercio con Estados Unidos. Entonces, es por ello que no importa quién gobierne México, porque podremos tener otra alternancia o se mantendrá el partido en el gobierno, la política hemisférica, o al menos con Norteamérica, estará intacta.
con respecto a todo el tráfico de mercancías y la protección que de ello depende. Por ejemplo, hay una certificación que cubre las aduanas de Estados Unidos, que es el CITIPAT. Este CITIPAT es una certificación que buscaron las aduanas de Estados Unidos para protegerse de actividades terroristas. Entonces, la actualización en este año de esta certificación para cruzar la frontera en la aduana gringa incluye ya un análisis cibernético, que son el análisis de vulnerabilidades y de pruebas de penetración, que en inglés se llama VAP, que lo mencionamos en nuestra sesión de septiembre. Entonces, esto está funcionando, por ejemplo, a nivel de logística, con todas las unidades de transporte hacia Estados Unidos, desde México. Pero estas son herramientas de auditoría que ya llevan 10 años funcionando, por ejemplo, en el sector financiero. Entonces, ¿cuál es la tendencia en el mundo? Que el resto de nuestras instituciones durante estos 5 años también tengan que realizar al menos una vez al año un ejercicio de análisis de vulnerabilidades y de pruebas de penetración. Que estos son los simulacros para ver qué tan protegido está nuestro perímetro y nuestra infraestructura ante un ataque eventual de un hacker externo. Otro reporte hemisférico que se suele citar mucho en la industria es el trabajo de la OEA con el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. A nosotros no nos gusta tanto porque no pone como Naciones Unidas tal cual un ranking. O sea, trata de ser más políticamente correcto y no pone cuáles son nuestras principales carencias. Lo que nos muestra es, por ejemplo, cuáles son algunos de los centros cibernéticos que tenemos. En el caso de México, está el de Marina, el de las Fuerzas Armadas, la Sedena, y el centro que era de Policía Federal y ahora está en Guardia Nacional. Pero también nos apoyamos mucho en las universidades, tanto con la UNAM, la Nacional Autónoma de México, como con el TEC de Monterrey, que ya tiene su propio clúster tecnológico. En los últimos 5 años, en los rankings internacionales de mejores universidades, la UNAM ya ha sido rebasada por el Tecnológico de Monterrey. Entonces, los mejores ingenieros de México vienen del TEC de Monterrey para este campo cibernético. Y participan también en los concursos de hackers las empresas privadas. Y en este caso en México, el reciente concurso que tuvimos hace un mes lo ganó BBVA Bancomer. Entonces, esto nos explica también pues, las capacidades del sector privado y la necesidad de que tenemos nosotros de fortalecer las alianzas público-privadas. Y lo que vemos aquí es qué países ya tienen desarrollada su estrategia nacional de ciberseguridad. Pues apenas, ¿no? Recientemente nos pusimos al corriente, tanto México como Guatemala, 2017, 2018. El problema de este lado es que esta iniciativa de México, o sea, son iniciativas que se tuvieron que haber hecho desde hace 8 años. Pero como se hizo en el último año de la administración del presidente Peña, ya no se le ha dado continuidad. Ya habíamos hecho la crítica, que al menos de este lado, nuestra estrategia nacional confunde ciberseguridad, que es la parte técnica de infraestructura, con respecto a seguridad de la información, que es el compliance, la gobernanza, el manejo del riesgo, el factor humano. Y entonces ahí el escenario es que necesitamos una segunda generación de estrategias nacionales de ciberseguridad, que por los tiempos políticos esto va a ocurrir hasta el 2025. Entonces, vamos a tener un lustro sin una estrategia nacional adecuada a los nuevos desafíos internacionales. ¿Qué es lo que necesita una estrategia nacional de ciberseguridad moderna? El ámbito de la resiliencia. Y en concreto son 46 controles de ciberresiliencia para poder medir en nuestra propia organización.
Y lo último que nos muestra la OEA a nivel regional es el tema de la Convención de Budapest. ¿Qué países forman parte y cuáles son observadores? Hay una diferencia fuerte, si se fijan, los del hemisferio sur, o sea, Chile, Argentina, Paraguay, Perú, Costa Rica, Panamá, Dominicana, Estados Unidos, Canadá, sí forman parte de la convención. Pero hay otros que solo están como observadores, tanto Colombia y México. Y en este caso, pues también es importante que Guatemala tome una postura. Si va a estar como observador cuando menos o al margen de la iniciativa. ¿Cuál es el análisis? Realiza la OEA este análisis cada 4 años. Y al menos en los principales indicadores está reportando avances por parte de Guatemala. Entonces esto merece un aplauso, ¿no? Son 5, hasta donde entiendo, las verticales que está evaluando la OEA, siendo la primera el tema de la estrategia. Entonces, ya con el hecho de aprobar la estrategia nacional en Guatemala, aumentó todos los indicadores. Lo mismo su respuesta a incidentes, pero estamos viendo que la parte técnica está flaca, lo de la protección a la infraestructura crítica. Lo mismo el manejo de crisis. Esto, en la mayor parte de nuestras fiscalías en el hemisferio, lo piden a gritos. No tenemos protocolos de respuesta a incidentes. Entonces, esto lo habíamos mencionado el día de ayer. La Agencia de Ciberseguridad para Infraestructuras Críticas de Estados Unidos publicó la nueva versión del protocolo de respuesta a incidentes. La novedad de este protocolo es que incorpora a la ciberinteligencia, al Cyber Threat Intelligence. Entonces, el objetivo de todas estas nuevas tecnologías o de tecnologías de nueva generación es favorecer la automatización y la orquestación en cuanto a la capacidad de monitoreo, respuesta, reacción, recuperación ante un incidente cibernético en plataformas como las que mencionamos de EDR, un DLP, el CIEM, el CASB y también otras de ciberinteligencia como la de Maltego, que decíamos para monitoreo de transferencias en criptomonedas. Otra cosa que está aumentando bien Guatemala es la parte de cultura cibernética. Mecanismo de denuncia, redes sociales. Imagino que estas son campañas, ¿no?, que ya se están estableciendo desde el propio gobierno de Guatemala. La parte del marco legal. O sea, aquí ya también se ha avanzado mucho en estos 4 años en Guatemala en cuanto a la legislación de protección de datos, protección al consumidor, propiedad intelectual. Esto es de las prioridades a nivel internacional. Tenemos la tecnología, que aquí, pues bueno, sí se avanza, pero todavía no lo suficiente. Por ejemplo, lo que estaba muy flaco era la calidad del software, controles técnicos y criptográficos. De hecho, una recomendación que creo que le hicimos en la sesión de septiembre es que para que ustedes puedan proteger su información, puedan cifrar sus respaldos con Veracrypt. Son 3 recomendaciones. Tener un respaldo personal en un disco externo cifrado y en una ubicación física diferente. Y ya que estamos sobre eso, que toda su operación en Internet puedan usar una VPN. De la más famosa que se usa en el mundo gratuita es ProtonVPN, que de hecho ellos tienen también los correos más blindados con cifrado punto a punto, que es ProtonMail. Y lo último que podríamos recomendar en este sentido de los estándares técnicos es un navegador que tenga protección anti-malware, pero también el protocolo de Tor integrado de navegación privada. Y en este caso sería Brave, que Brave está basado en Chromium, pero usa la mitad de RAM de lo que jala Chrome y garantiza una navegación privada. Entonces, combinando estas herramientas, ustedes aumentan el nivel de higiene cibernética a la hora de usar Internet. ¿Y cuál es una novedad
en el 2021 con respecto a los grupos hemisféricos. Tenemos este reporte de IDEAL, que es Instrumento de Documentación y Evaluación de la Amenaza en Latinoamérica, y lo que ellos están identificando en el hemisferio es al menos 5 grupos en ciberdelincuencia. Vinculados a narcotráfico hay para aventar arriba, ¿no? 147. Bendito Dios que todavía no les interesa tanto la parte cibernética, pero es casi cuestión de tiempo que estos 147 se vinculen con ramas cibernéticas, y esto puede ocurrir en menos de 5 años. Eso ya nos va a enfrentar a otro panorama en la región. ¿Cuál es el ejemplo de uno de estos 5 grupos? Se llama Otarus Corp. Otarus es un grupo que lleva al menos un año operando en América Latina, y saltó a la luz porque hace 2 semanas secuestró la información, hizo un ataque de ransomware contra el principal banco de Ecuador. Lamentablemente, este no era el primer ataque que este grupo hacía contra ese banco. Desde febrero y marzo, este grupo ya había hecho campañas de ataque, más de phishing, de escanear puertos, pero como sucede en la mayoría de nuestras organizaciones, no hay una respuesta al incidente adecuada. Entonces, como está este desdén, este desinterés y apatía a podernos proteger y tener una madurez y resiliencia cibernética, escaló el conflicto. Y la mayoría de las veces, un 35% de nuestras organizaciones que tienen un incidente cibernético tiene probabilidad de que se repite el incidente o que escale y sea peor. Entonces podemos pasar simplemente de un caso de spear phishing a ya toda una situación de secuestro de ransomware en nuestras organizaciones en menos de un año, a menos de que se investigue, se haga el cómputo forense y se sepa cuáles fueron los vectores de ataque. Si se entró por sabotaje, por un empleado deshonesto, por una USB, por un correo electrónico, puertos abiertos, ataque de fuerza bruta, etc. Y en el tema de los APTs, existe esta enciclopedia que se llama Malpedia. Y aquí en Malpedia, si ustedes simplemente le googlean Malpedia, les va a salir esta página. Ellos van haciendo un listado de los principales grupos APTs, estas células de ejércitos nacionales que participan en el Teatro de Operaciones Mundial de Ciberguerra, que son 360 grupos al día de hoy. Si vemos el top 15, son los que hemos mencionado. O sea, están clasificados por la cantidad de familias de malwares y de campañas de ataque que han realizado y están documentadas en el mundo. Comenzando por el más famoso de todos, Lazarus, que le ha dado por atacar mucho a nuestra región. Ellos fueron los responsables, ese es el APT-37, de realizar un ataque contra el Banco de Comercio Exterior de México, robándose 35 millones de dólares. Afortunadamente se recuperó la mayor parte del dinero, porque hubo un reporte desde Estados Unidos. Otra vez volvemos a eso. Pero tenemos los chinos, los rusos, de Irán, y en el 12 de Vietnam, y en el 11, perdón, y en el 12 el de Estados Unidos. O sea que también la OTAN tiene sus propios APTs. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué no son tan famosos de este lado? Porque para leer reportes de estos APTs de la OTAN, necesitamos traducirlos del ruso, del japonés, del hindú, del chino, que casi no se publican de este lado. En este caso, Equation Group es el APT de la NSA para realizar algunas campañas encubiertas de esta Agencia Nacional de Seguridad. Y uno de los que más nos tendrían que importar, pero que nunca se ha mencionado en la prensa latinoamericana, es Careto. Careto es el APT español. Entonces, como APT español, como hemos mencionado, obedece a los intereses geopolíticos de la monarquía española. Entonces, en este caso, tanto con colonias, excolonias en África, y también atacando a algunos países de América Latina, incluida Guatemala, México, buscando inyectar malware a
instituciones de gobierno, oficinas diplomáticas, embajadas, compañías petroleras, instituciones de investigación, inversionistas, activistas. Cada uno de estos grupos tiene diferentes apodos. Por ejemplo, Lazarus, también le dicen Colima, Dar Colima, el APT-37. El apodo va a depender de quién está realizando el análisis forense, si es Microsoft, Kaspersky, CrowdStrike, etcétera, las principales empresas de la industria que realizan investigación de inteligencia cibernética. Y el que mencionábamos de América Latina, el primer APT latinoamericano, brasileño, el grupo Poseidón, que sí ha atacado a algunas empresas de Perú, de Argentina, de Colombia, en Centroamérica, pero que igual, esto está documentado desde Europa y desde Rusia, pero ya una investigación local no tenemos nada. O sea, no hay visibilidad sobre estas operaciones, estamos a ciegas. Este es el esquema del reporte que mencionábamos del nuevo documento de Estados Unidos, del Manual de Respuesta a Incidentes. De hecho, si me permiten de una vez para compartir la referencia. Perfecto, ya lo tenemos. Publicado justamente el día de ayer, para que vean que estamos actualizados al día. Este protocolo se publica el día de ayer y es la actualización de esta administración. Es lo que se va a utilizar estos 4 años en todas las dependencias de gobierno de Estados Unidos, de cómo responder a un incidente. Entonces, si nosotros necesitamos crear o actualizar nuestro propio plan de acción ante la respuesta de un incidente cibernético, esta es una de las principales inspiraciones. Para poder incorporar, si se fijan, en la parte derecha, lo que viene en líneas intermitentes, esa es la novedad. En la parte de post-actividades, después del incidente, el aprendizaje, que nos va a servir en el proceso de mejora, que es la inteligencia cibernética. Estos son los reportes que ya se están publicando de la CIA, del FBI, para documentar el modus operandi de las campañas de ataque de los norcoreanos, los iraníes, los rusos, los chinos, y con las medidas de protección. Cómo es que los podemos detectar y cómo reaccionamos a ese incidente. Lo más avanzado en protocolos de detección son las reglas. Lo habíamos mencionado en septiembre, pero no está de más retomarlo, que hablamos las principales, las reglas Yara y Sigma. Entonces, existen ahora varias plataformas que de manera automatizada pueden detectar estas campañas de ataque. Por ejemplo, el de los incidentes más graves que hemos tenido en México fue el secuestro de los servidores de la refinería en el estado de Hidalgo, México, de Petróleos Mexicanos, hace 2 años. En menos de un mes, en la industria, ya se sabía el análisis post-mortem, y entonces ya se habían automatizado las reglas Yara y Sigma para prevenir para detectar y prevenir ese incidente. ¿Cuál es el tema? Que el 90% de nuestras organizaciones ni siquiera saben que esto existe. Entonces, seguiremos siendo víctimas de estos incidentes hasta que desarrollemos nuestros niveles de madurez, que son 5 niveles. El nivel máximo que determina el Departamento de Protección de Defensa Interior en Estados Unidos, el Homeland Security, como los ataques de los huracanes. Idealmente, las dependencias públicas deberían de estar entre un nivel 3 y 4, pero al menos las auditorías nacionales que se hacen en México, en la Auditoría Superior de la Federación, tenemos nuestras dependencias entre el nivel 1 y 2. Entonces, sí hace falta aumentar nuestro nivel de protección. Todo esto a nivel de toma de decisiones, los políticos y los empresarios se quieren ahorrar esto simplemente contratando pólizas de seguros cibernéticos. Lo malo es que estas primas están pagando nuevos ciberataques y esto le está echando más fuego justamente a estos grupos, porque tenemos pagos ya multimillonarios. El hackeo que tuvimos del gasoducto en Texas a principios de este año, le pagaron $5 millones a los hackers.
o el ataque de la empresa de carnes de Estados Unidos, JBS, veíamos en septiembre, les pagaron $11 millones. 11 millones para solamente un incidente, cuando esta gente tiene 300 incidentes al año. Es por ello que tenemos grandes grupos ahora de ciberdelincuentes que están mejor armados que nunca y que son los que van a hacer las campañas de ataques en estos 5 años contra nuestras organizaciones, para lo cual no estamos preparados, porque están usando armas de ciberguerra. Entonces es la militarización de toda la ciberseguridad en nuestros países. ¿Cuál es la metodología para realizar estos reportes, bueno, procesar estos reportes? Son análisis y metodologías de guerra. De entrada tenemos la metodología de la cadena de ataque, el Cyber Kill Chain. Estos reportes de ciberinteligencia se alimentan, por un lado, por esa metodología de la cadena de ataque, cuál es el vector de intrusión y cuáles son los diferentes pasos que siguen los atacantes dentro de nuestra infraestructura hasta su última actividad. Su última actividad suele ser el robo de información o la ejecución del secuestro de información. Entonces, la mayoría de nuestras organizaciones se entera que fue hackeada en el último eslabón de la cadena de ataque. Cuando en el incidente que mencionamos del Banco de Comercio Exterior de México, que se robaron $35 millones los norcoreanos de Lazarus, durante 538 días tuvieron intervenidos 45 servidores del banco y no se enteraron. Durante año y medio, los ingenieros no se dieron cuenta que estaban siendo hackeados y espiados. Entonces, a ese nivel de intrusión nos estamos enfrentando. Y esto se complementa con otro análisis que se llama el modelo Diamante. Esto fue desarrollado por las empresas armamentistas Boeing y Lockheed Martin, que sirven de insumos al Pentágono. Entonces, es una metodología para poder hacer estos reportes post-mortem y de respuesta a incidentes. Lo más avanzado en capacitaciones y certificaciones a nivel internacional las da el Instituto SANS. Y en concreto, su certificación 578 es de esto, de la forencia de amenazas cibernéticas. Pensando positivo de este nuevo liderazgo que se quiere llevar de aquí al 2024, México entró al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Entonces, es donde se está promoviendo esta nueva cooperación internacional para fortalecer a nuestras dependencias de gobierno. Y también hay actualizaciones de nuestras estrategias debido a los compromisos de tratados internacionales. Por ejemplo, desde hace 4 años, debido al TTP, al Tratado Transpacífico, varios de nuestros países estuvieron actualizando sus estrategias nacionales. Este fue el caso de México. Por esta razón, México hizo su Estrategia Nacional de Ciberseguridad para cumplir con este tratado comercial. Quizá para unos les parecerá mal, ¿no? Pero pues bueno, por alguna razón se hizo y qué bueno que se hizo. Lo mismo Canadá, lo mismo Chile. O sea, Canadá lo actualizó en el 18, pero su primero lo había hecho desde el 2010. Chile también en el 17, Perú también en el 17. O sea, esto, tanto Perú como Chile, para poder cumplir con estos compromisos de los tratados comerciales. Entonces, y es la misma situación que decíamos del Tratado de Comercio de Estados Unidos con México, que le brinda esa resiliencia cibernética. Y para tratar de ir cerrando, ¿qué es lo mejor que tenemos en el mundo? Hemos compartido como recursos de lectura con la administración del instituto, tanto el Índice de Naciones Unidas, lo de la OEA, y tenemos también este manual de la OTAN de cómo elaborar las estrategias nacionales de ciberseguridad. Vamos a retomar solo 3 casos que nunca se mencionan en América. La India. La India es pionero en ciberseguridad. Desde 3 años antes que Estados Unidos ya tenían su doctrina de ciberseguridad y tienen la estructura de gobierno más amplia en diferentes secretarías para llevar esta agenda.
tanto con el primer ministro, en la Oficina del Interior, en Asuntos Exteriores, en la Defensa y en Tecnologías de la Información. Entonces, es una agenda multisecretarial. Luego, Estonia. Estonia es el país que tiene una red nacional para proteger a todas sus dependencias de gobierno. Es una sola red, un solo centro de datos que da una protección nacional. Esto es lo contrario incluso que Estados Unidos. Estados Unidos, México, etcétera, son países que dejan que cada dependencia se arregle como pueda. Entonces, Estonia es un ejemplo de un esquema holístico, integral, de protección nacional. Y el último, Japón. Lo que hace Japón es el mayor ejemplo y el más profundo de cooperación con el sector privado, con la sociedad civil y con las universidades. Desde el gabinete del primer ministro tienen un consejo de ciberseguridad donde involucran a los gobiernos locales, a representantes de las 16 infraestructuras críticas y también a investigadores y personas relevantes de organizaciones civiles. Y esto se traduce en que no tienen solo uno, sino 3 centros cibernéticos, no solo para monitorear, porque esto es lo único que hace, por ejemplo, México, monitorear, sino también para dar asistencia y respuesta a los incidentes. Desde antes de que ocurra y después de que ocurrió, dan soporte a sus organizaciones públicas y privadas. Entonces, esto es lo más avanzado que existe en todo el mundo. En estos tratados, para poder aumentar la resiliencia de nuestros países. Algo que apenas se publicó en China es que ya también ellos están haciendo, obligan a las empresas a que entre el gobierno a revisar su nivel de ciberseguridad. Digo, eso ya es más un gobierno autocrático. Esta es la alternativa de un gobierno democrático, de cómo fomentar la cooperación, sin llegar a los golpes, por así decirlo. Y pues bueno, como estamos ya con el tiempo, lo que me gustaría simplemente terminar es hacia dónde va el escenario que se hace desde las Fuerzas Armadas de México, planteando la perspectiva en las próximas décadas hacia el 2030 y el 2050 es que aumente la brecha digital, la concentración tecnológica, los ciberataques, al nivel de que ya estemos en un escenario de guerra cibernética avanzada, desplegada tanto por los APTs como por los grupos de ciberdelincuentes. Entonces, pues, si pensamos en esos 14 años, pues sí da tiempo para 2030 y 2050. El objetivo es que otra vez no nos alcance el futuro. Entonces, pues bueno, con eso podríamos dar paso a la parte de preguntas y retroalimentación. Si es que alguno de vosotros tuviera alguna pregunta o alguna duda. Gracias, maestro Carlos Estradas Nava. Vamos a solicitarle a nuestros participantes que puedan, por medio en la opción de participantes, puedan levantar la mano para que podamos irles dando el tiempo para realizar sus preguntas. Asimismo, también les confirmamos que ya tienen el audio activo, por si alguno desea realizar sus preguntas directamente. Por favor, puedan activar el audio y con ello, pues, poder realizar las preguntas. Por acá tenemos la primera pregunta de Luis Chávez Hernández. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Se habló de las reglas Yara y Sigma. Lo que yo entiendo, más que el de las reglas Yara, son como log o esto lo estoy interpretando mal, que ha de ser algún otro, qué sé yo, alguna otra metodología, formato o algo. Hasta donde yo sé, estas reglas sirven mucho para implementar un sistema SIM. Gracias. Claro que sí, estimado señor Luis. Ayudan a la creación de este SIEM. El SIEM es el sistema de monitoreo de la telemetría de nuestra organización.
Aquí la palabra clave es justamente telemetría. ¿Por qué Microsoft, por qué Kaspersky son las empresas líderes en ciberseguridad? Porque ellos tienen el Big Data de concentrar millones de registros por todo el mundo de las nuevas campañas de ataque. Entonces, esa visión global les da la ventaja de poder identificar de mejor manera los nuevos incidentes, las nuevas metodologías, modus operandi, etc. Entonces, nos enfrentamos ahora con el reto de que los analistas de ciberinteligencia necesitan desarrollar la capacidad, por ejemplo, de programar. Y eso sucede también con la inteligencia de seguridad nacional, que para actividades de contrainteligencia es indispensable ya también desarrollar scripts en Python para poder tener señuelos, rastreos. Entonces, nos enfrentamos ya que hay herramientas que tienen una doble función, tanto de hacer un análisis de datos, por ejemplo, para ver el desempeño de nuestra organización, la productividad, pero todos esos datos, esa telemetría, también nos va a ayudar para hacer un diagnóstico de ciberseguridad. Entonces, este sistema de monitoreo, que es el CIEM, es el corazón de los sistemas permanentes de monitoreo cibernético, los SOCs, que funcionan 24/7. Y les van a ayudar herramientas automatizadas de insumos de estos datos, como SIG, Kibana, Elasticsearch, que se pueden orquestar para concatenar estas reglas, las Yara, las Sigma, que más que una cuestión de logs, los logs irían más hacia atrás, hacer un análisis forense sobre qué pasó. Pero lo que hacen las reglas es un threat hunting. Y en ese threat hunting es una cacería para poder identificar si tenemos dentro al enemigo y ver si ya se nos metieron a la cocina. Entonces, con eso, identificar las tácticas, técnicas y procedimientos y ver actividades maliciosas. Por ejemplo, me imagino a todos ustedes les ha pasado que en su computadora de repente se hace más lenta o que empiezan a ver anuncios que antes no les aparecían en el navegador, o que de repente en algún directorio, en una carpeta, hay archivos que antes no estaban. Por ejemplo, en su carpeta de videos empiezan a aparecer archivos PDF, que es una ruta que no debería tener. Entonces, todos esos son indicadores de compromiso. El objetivo es poder automatizar ese análisis a través de estas reglas, porque no necesariamente ya es un virus, simplemente son actividades de los adversarios que muestran que ya están dentro de nuestra infraestructura y que es necesario, pues, de entrada correrlos y hacer toda la mitigación con medidas, por ejemplo, de hardening. Gracias. Solo otra consultita con la disculpa de los demás compañeros. ¿Y las reglas SNOR? Esas son para tráfico de red. ¿Eso es correcto o no? Por ejemplo, ahí, estimado señor Luis, justamente como Snort o también Nmap o Wireshark, hay herramientas que ayudan a analizar el tráfico de datos en los puertos. Ese análisis de puertos es uno de los 10 módulos del Ethical Hacker, que es o el Ethical Hacking, que es la certificación más famosa a nivel internacional para hacer un análisis, digamos, de sombrero blanco sobre nuestra organización y descubrir vulnerabilidades. Justo en la sesión de septiembre veíamos estas herramientas como uno de los 10 módulos del hackeo ético, así como la configuración de servidores, de el perímetro con el firewall, el hardening de algunos de nuestros sistemas operativos, el kernel del mismo sistema operativo, la inyección de código malicioso, ingeniería inversa de código, etc. De hecho, si alguien quisiera profundizar en ese tema y poder tener una capacitación con algunos cursos, la plataforma más famosa de entrenamiento
se llama Try Hack Me, donde para cada uno de esos 10 módulos ellos van teniendo ejercicios y, y concursos y capacitaciones que sirven de preparación a estas certificaciones. De hecho, como comentábamos, no es indispensable ser ingeniero. También en Coursera hay una certificación muy famosa que ya han tomado 40,000 personas, que es de IBM sobre ciberseguridad. Entonces son 8 módulos que ustedes podrían tomar y que al final se agrega a su perfil profesional de LinkedIn. E igual, ahí por si lo habíamos puesto en nuestra sesión de septiembre, pero tenemos un perfil en Twitter donde todos los días, todo el tiempo estamos publicando información de ciberdefensa, ciberinteligencia, enfocado también a nuestra región, más análisis de datos, por si también ahí gustan sumarse a la comunidad, porque existen diferentes canales, tanto, por ejemplo, en Discord. O sea, lo importante de esto es sumarse a la comunidad, porque todos los días esta industria va cambiando. Esta es una carrera permanente contra los adversarios. Entonces, cada mes hay nuevas tecnologías, plataformas, certificaciones, y lamentablemente esta carrera la vamos perdiendo de calle. Entonces, lo importante es sumarnos a la comunidad para ver qué es lo nuevo. Entonces, por ejemplo, está Discord, que es una plataforma de trabajo colaborativo, y aquí en Discord la comunidad más grande se llama TrustedSec, que son 6,000, ya 7,000 ingenieros que todo el tiempo están compartiendo estas herramientas. Otra, por ejemplo, no sé si ya la tengan, pero es Clubhouse. Y en Clubhouse ya también hay algunos foros con grupos de América Latina, de ingenieros de bancos, donde van compartiendo estos reportes. De hecho, hay muchas veces vienen las premisas o contratación de especialistas de estos directores de seguridad de la información que ni siquiera son ingenieros, son abogados, internacionalistas. Y de lo más destacado también sería poderle echar un ojo a algunos de los foros de Telegram, porque donde más se comparten recursos, armas, documentos, es en los foros de Telegram. Aunque ustedes busquen en Telegram Cyber Security, Cyber Intelligence, les van a salir una buena cantidad de los más activos en esa, que ni siquiera es una aplicación de mensajería, ya es casi una red social. Muchas gracias, excelente su presentación. Muchas gracias, estimado señor Luis. Bien, vamos a solicitarle a nuestros participantes que puedan activar su audio para realizar sus consultas. Creo que tengo por acá a Germán Castro. Adelante, por favor, lo escuchamos. Maestro Estrada, buen día. Muchas gracias ahí por la exposición. Solo tengo una gran consulta. En la parte de las herramientas open source, estuvo mencionando en algún momento, ha habido un debate más bien en Guatemala del uso de este tipo de tecnologías que no cuentan con un licenciamiento. ¿Qué tan factible podría ser utilizar este tipo de tecnologías más adelante? Porque por ahora pues no contamos con una legislación que todo el mundo conoce nuestro entorno en Guatemala, pero sí podría usted como darnos una recomendación de una directriz de no irnos al extremo, porque posiblemente tengamos ahí ciertas tecnologías que nos puedan avalar tanto en el tema de hacking ético como en el tema de forense digital, pero hasta dónde podemos tener, o sea, el alcance que nos permitiría utilizar este tipo de tecnología, Claro. maestro. Bueno. Por supuesto. Sí, muchas gracias, señor Germán. De hecho, es un tema muy polémico y de los más importantes de la industria desde hace 10 años, pero también es un enfoque que se ha transformado. Hace una década, justamente, eran mal vistos las aplicaciones de código abierto. Por ejemplo, en las consultoras, en las Big Four, en KPMG, en Ernst & Young, en Deloitte, en PricewaterhouseCoopers, se veía mal usar un programa de código abierto, porque muchos de los clientes pagaban por una licencia, ¿no? O sea, pagaban justamente para ocupar programas de licencia. Pero eso cambió radicalmente desde hace un lustro.
porque fundamentalmente las nuevas tecnologías de análisis de datos, todo el Big Data, se procesa de entrada en servidores basados en Linux, ¿no? El 90%. Y todas las herramientas de Machine Learning son de código abierto. TensorFlow de Google, Keras, Torch, mediante scripts de Python. Entonces, el 90% de todas estas estructuras que también desarrollan Microsoft, Facebook, siendo empresas privadas, incluso Microsoft hace 3 años compró a la Fundación Linux. O sea, Microsoft, siendo el gran paradigma de software de licencia, ya es el segundo distribuidor principal de Linux. O sea, estamos ya en otro mundo. Más bien ahora la disyuntiva es de qué país vamos a adquirir el código, porque hay desarrollos rusos y chinos que están prohibidos en Estados Unidos. Por ejemplo, está prohibido usar TikTok, ¿no? Pero también están prohibidos Kaspersky, porque fue usando el software de Kaspersky que se robaron algunas de las ciberarmas de la NSA. Entonces, de inmediato se dejó de vender en varias de las tiendas de Estados Unidos. Lo mismo Lenovo. Está documentado que Lenovo tiene desde las tarjetas madre algunos rootkits, que son infecciones de puertas traseras, de backdoors, que no se pueden quitar aunque ustedes formateen la máquina. Entonces, por lo mismo, para dependencias de seguridad americanas y de la OTAN está prohibido Lenovo. Pero estamos escribiendo en el chat de Zoom una metodología abierta que es OWASP. OWASP es la principal metodología de análisis de vulnerabilidades y de pruebas de penetración. Entonces, cuando se hacen los ejercicios de auditoría en nuestras dependencias, esa es la principal metodología para poder desarrollar un reporte y evaluar en qué nivel se encuentra nuestra organización ante un riesgo cibernético. Muchas gracias, maestros. Les voy a compartir ahí también de mi lado, pues un repositorio de material que pueden ahí los participamos el día de hoy para poder consumir este tipo de recursos, aunado a lo que acaba de plantear el maestro Estrada, pues ahí podríamos utilizar este tipo de recursos. Adicionalmente, también nosotros tenemos en el canal de Discord la participación de estos canales, precisamente están abiertos y que podrían ser también consumidos por la comunidad sin ningún tipo de pago ni ningún tipo de situación como tal. Entonces, Perfecto. pues muchas gracias ahí por responder mi pregunta, maestro Estrada. Muchas gracias. Claro que sí, con todo gusto y muchas gracias por compartir, estimado señor Germán. No sé si, estimado señor Eduardo. Eduardo Bolaños, le damos el tiempo acá para que pueda realizar sus consultas a nuestro conferencista. Levante la mano. Gracias. Si tuviéramos alguno de nuestros participantes que aún desee realizar alguna consulta a nuestro conferencista, por favor, si pudiera activar su audio y con ello pues poder trasladar entonces las preguntas relacionadas al tema que se impartió el día de hoy. Bien, maestro Carlos Estrada Nava, creo que ya no tenemos ninguna otra consulta por parte de nuestros participantes, por lo que agradecemos el tiempo que usted nos ha estado compartiendo acá la información, ¿verdad? Todo este contenido que ha enriquecido el tema que tratamos el día de hoy, ¿verdad? Y que contribuye al desarrollo de nuestro diplomado. Y pues para ello queremos entonces el día de hoy poderle trasladar el presente reconocimiento que dice acá: el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad otorga el presente diploma a maestro Carlos Estrada en agradecimiento al desarrollo de la videoconferencia Estado del Hemisferio, impartida en el Diplomado en Ciberseguridad y Ciberdefensa, dirigido a servidores públicos del Sistema Nacional de Seguridad con una duración de 2 horas. Guatemala, 17 de noviembre de 2021, el cual se encuentra firmado por nuestro director general, el magíster Jorge Francisco Girón Mendizábal, y nuestra encargada temporal de la dirección académica, la magíster Claudia Victoria García García. Agradecemos todo este contenido de información
que contribuye al desarrollo de nuestros participantes en el Diplomado de Ciberseguridad y Ciberdefensa. Y pues lo hacemos partícipe, maestro, de la familia del INES. Y por acá pues siempre estaremos en comunicación con usted para poder realizarle las invitaciones en nuevas actividades que tengamos. Muchas gracias, maestro. Y también agradecer al staff, a nuestras colegas Claudia García, Cindy Domínguez, Jorge de León, por todo el apoyo administrativo, y ha sido un gran honor poder estar en estas 2 sesiones del instituto y deseándoles mucho éxito para el cierre exitoso del mismo evento. Muchas gracias, maestro. Por acá también queremos leer un mensaje que nos coloca acá Brandon Eduardo. Dice: muy buena conferencia, muchas gracias. De igual forma, extendemos nuestro agradecimiento de parte de nuestros participantes. Ha sido un excelente tema y pues, maestro, será un gusto poder tener su participación en próximas actividades. Claro que sí. Que tengan muy buen día a todos. Muchas gracias, que pasen un buen día, y con esto estamos finalizando la transmisión de la videoconferencia. Muchas gracias a todos.